La peste negra fue una de las pandemias más devastadoras en la historia de la humanidad, con su impacto más notorio en Europa durante el siglo XIV. Esta epidemia resultó en la muerte de aproximadamente un tercio de la población europea y transformó radicalmente la estructura social, económica y cultural de la época. La peste negra se originó en Asia Central, probablemente en la región de la actual Mongolia, y se extendió hacia el oeste a través de las rutas comerciales que conectaban Asia y Europa. Las rutas de la seda y otras vías comerciales facilitaban el movimiento de bienes y personas, pero también de enfermedades. Las pulgas que vivían en ratas portadoras de la bacteria Yersinia pestis fueron las responsables de la transmisión de la peste a los humanos. En 1347, la peste llegó a la ciudad de Kaffa, un importante puerto en el Mar Negro. Durante el asedio de la ciudad por las fuerzas mongolas, los cadáveres de las víctimas de la peste fueron catapultados dentro de las murallas de Kaffa, propagando la enfermedad entre los defensores genoveses. Estos, al huir por mar, llevaron la peste a varios puertos mediterráneos. La peste negra se extendió rápidamente por toda Europa a partir de 1347. Se introdujo en Sicilia en octubre de 1347, y para 1348 ya había llegado a la península ibérica, Francia y el sur de Inglaterra. La enfermedad continuó su avance hacia el norte y el este de Europa, alcanzando Escandinavia y Rusia en los años siguientes. El viaje de la peste fue facilitado por las condiciones higiénicas precarias de la época y la falta de conocimiento médico adecuado. Las ciudades, con su alta densidad de población y sus condiciones de vida insalubres, se convirtieron en focos principales de la epidemia. La peste negra se manifestaba principalmente en tres formas: bubónica, septicémica y neumónica. La forma más común era la peste bubónica, caracterizada por la inflamación dolorosa de los ganglios linfáticos, bubones, fiebre alta, escalofríos y debilidad extrema. La peste septicémica ocurría cuando la infección se propagaba en el torrente sanguíneo y era casi siempre mortal, causando fiebre, debilidad extrema y hemorragias en la piel y otros órganos. La peste neumónica, la más mortal de las tres formas, afectaba los pulmones y se transmitía de persona a persona a través de gotículas respiratorias, pudiendo matar a un individuo en pocos días. La peste negra tuvo un impacto devastador en la población de Europa. Se estima que entre 25 y 50 millones de personas murieron en un periodo de unos 5 años. Ciudades enteras quedaron desiertas, y en algunas regiones, la población se redujo a la mitad o más. La mortalidad era particularmente alta entre los jóvenes y los ancianos, lo que desestabilizó aún más las estructuras sociales y económicas. El colapso demográfico tuvo profundas repercusiones en todos los aspectos de la vida europea. La escasez de mano de obra provocó un aumento de los salarios y una disminución de la renta de la tierra. Los campesinos, menos numerosos y más demandados, pudieron negociar mejores condiciones con los señores feudales, lo que contribuyó a la eventual desaparición del feudalismo. El comercio y la producción se vieron gravemente afectados, y muchas aldeas fueron abandonadas. Sin embargo, las ciudades más grandes lograron recuperarse con el tiempo, en parte debido a la afluencia de población rural en busca de trabajo. La peste negra también tuvo un impacto profundo en la mentalidad y la cultura de la época. El enorme sufrimiento y la alta mortalidad llevaron a un aumento en el fervor religioso y a movimientos de penitencia pública, como los flagelantes, que recorrían las ciudades autoflagelándose en un intento de aplacar la ira divina. Sin embargo, también surgió el escepticismo y la crítica hacia la Iglesia, que a menudo no pudo ofrecer respuestas satisfactorias ni consuelo durante la crisis. Esto debilitó la autoridad eclesiástica y preparó el terreno para futuros movimientos de reforma religiosa. El arte y la literatura de la época reflejaron la omnipresencia de la muerte y la desesperación. La danza macabra, un motivo artístico que mostraba la muerte conduciendo a personas de todas las clases sociales hacia sus tumbas, se convirtió en un tema popular. El conocimiento médico de la época era rudimentario, y las respuestas a la peste fueron variadas y a menudo ineficaces. Los médicos recomendaban tratamientos que iban desde sangrías y pociones herbales hasta cuarentenas y quemas de incienso para purificar el aire. Sin embargo, algunas medidas sanitarias como la cuarentena y la limpieza de las calles resultaron ser más efectivas. Las autoridades de algunas ciudades comenzaron a implementar medidas de salud pública, como el aislamiento de los enfermos y la creación de lazaretos, hospitales de aislamiento. Estas respuestas iniciales sentaron las bases para el desarrollo posterior de prácticas de salud pública más sistemáticas. Aunque la peste negra disminuyó hacia 1353, la peste bubónica no desapareció por completo.
brotes recurrentes aparecieron en diversas partes de Europa en los siglos siguientes, aunque ninguno alcanzó la mortalidad de la pandemia de mediados del siglo XIV. La última gran pandemia de peste en Europa ocurrió en el siglo XVII. La peste negra fue una catástrofe de proporciones épicas que transformó Europa de manera irreversible. Su impacto sobre la demografía, la economía, la sociedad y la cultura fue profundo y duradero. Además de la pérdida inmediata de vidas humanas, la peste negra cambió la estructura social y económica, debilitó la autoridad de la Iglesia y dejó una marca indeleble en la memoria colectiva de Europa.